Alicia Granados entró en la oficina de la agencia de reclutamiento con aspecto triunfal. Su vestido esmeralda se ajustaba a su figura, resaltando cada curva, y sus zapatos de tacón alto marcaban una marcha victoriosa sobre el suelo de mármol. 25 años, amante del dueño de una de las empresas de tecnología más grandes del país, estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Y hoy quería deshacerse de un problema. Necesito un candidato especial, pronunció, sentándose frente a la gerente de selección de personal. Muy especial. La gerente, una mujer corpulenta de unos 50 años con mirada penetrante, arqueó una ceja. Para el puesto de secretaria en la recepción del director general normalmente se requieren cualidades completamente diferentes. Aspecto presentable, habla correcta, conocimiento de idiomas extranjeros. Precisamente por eso estoy aquí, y no en la propia agencia, la interrumpió Alicia, sacando de su bolso un sobre con billetes. Necesito una mujer sin educación, sin experiencia laboral, sin ambiciones. Preferiblemente, de la calle. Cuanto peor se vea, mejor para mí. La gerente tomó el sobre en silencio, contó el contenido y asintió. En su práctica había tenido solicitudes aún más extrañas. Los clientes ricos a menudo tenían sus caprichos, y su tarea no era juzgar, sino cumplir. Tengo una candidata, dijo lentamente. Una mujer de 34 años. Vive en un albergue para personas sin hogar los últimos 3 años. Antes de eso, un vacío en su biografía. Ningún documento, excepto un pasaporte restaurado. Dice que no recuerda su pasado. Amnesia después de algún trauma. Alicia sonrió con una sonrisa depredadora. Perfecto. Organice una entrevista para pasado mañana. Yo misma la conduciré. Mientras tanto, Vera Solana estaba frente al espejo en la habitación del albergue e intentaba arreglarse. Sus manos temblaban cuando se peinaba el cabello rebelde, que hacía tiempo no veía cuidado profesional. El rostro que se reflejaba en el cristal empañado le parecía ajeno, piel pálida, pómulos hundidos, ojeras oscuras. 3 años en la calle, en refugios nocturnos y albergues, habían dejado su huella. No recordaba quién había sido antes. Su memoria comenzaba en una sala de hospital, con paredes blancas y olor a medicamentos. Los médicos hablaban de un traumatismo craneoencefálico grave, de un milagro que hubiera sobrevivido. Pero junto con la vida había perdido su pasado. Nombre, familia, profesión, todo había desaparecido en un vacío oscuro. Vera, ¿estás lista? Lucía, la encargada del albergue, llamó a la puerta. Tienes la entrevista en 1 hora. Sí, casi, respondió Vera, poniéndose la única blusa decente que le habían dado en la organización benéfica. Lucía entró, sosteniendo en sus manos una pequeña bolsa. Toma. Ahí hay lápiz labial y polvera. Debes verte presentable. Vera sintió agradecida. Durante 3 años en el albergue, Lucía se había convertido casi en una madre para ella, la única persona que creía que tenía un futuro. El camino hasta la oficina tomó 40 minutos en metro y autobús. Vera miraba por la ventana, observando la ciudad que le parecía a la vez familiar y completamente ajena. A veces, al pasar por ciertos lugares, sentía un reconocimiento vago, como si algo en lo profundo de su conciencia respondiera. Pero al intentar captar esas sensaciones, se escapaban, dejando solo una sensación desagradable de ansiedad. El edificio de la empresa Tecnopulso era impresionante. Una torre de cristal se elevaba hacia el cielo, reflejando las nubes y los rayos del sol. Vera se detuvo en la entrada, sintiéndose como un pequeño insecto ante este gigante. El guardia de seguridad la examinó con mirada evaluadora, evidentemente dudando si debía dejar entrar a esta extraña visitante con ropa gastada. Vengo a una entrevista, dijo en voz baja, extendiendo el papel de la agencia. Él verificó los documentos y asintió, señalando hacia el ascensor. Alicia la esperaba en una pequeña sala de reuniones en el piso 20. Cuando Vera entró, la amante del dueño de la empresa apenas pudo contener una sonrisa satisfecha. Ante ella estaba exactamente lo que buscaba, un ser miserable que bajo ninguna circunstancia podría atraer la atención de Omar.
Siéntese, dijo Alicia fríamente, señalando una silla. Vera se sentó, apretando la bolsa con documentos sobre sus rodillas. Sentía la mirada despectiva de esta mujer cuidada y elegantemente vestida, y se odiaba a sí misma por sentirse tan insignificante. Cuénteme sobre su experiencia laboral, comenzó Alicia, ya conociendo la respuesta. No tengo experiencia, respondió Vera honestamente. Los últimos 3 años tuve dificultades. Pero aprendo rápido, puedo. No es necesario, la interrumpió Alicia. El trabajo es simple. Se sentará en la recepción, contestará llamadas telefónicas, registrará visitantes. Nada complicado. Salario, 1.000 € al mes. Para Vera, que los últimos años había vivido de trabajos ocasionales y comidas benéficas, esta suma parecía una fortuna. 1.000 €. Podría alquilar una habitación, comprar ropa normal, dejar de ser una carga para el albergue. ¿Cuándo puedo comenzar? Se le escapó antes de que pudiera pensarlo. Alicia sonrió. Mañana. A las 8 de la mañana. No llegue tarde. Mientras tanto, Omar Burgos estaba sentado en su oficina en el piso 22 revisando informes. 35 años, 8 de los cuales había dedicado a construir su empresa, transformando una pequeña startup en una corporación con un volumen de negocios de miles de millones de euros. Éxito, poder, dinero, todo eso lo había obtenido. Pero junto con ellos había llegado algo más. Vacío. La sensación de que en algún punto del camino había perdido su verdadero yo. El teléfono sobre el escritorio cobró vida. Omar, soy Alicia. Resolví el asunto del personal con la secretaria. Mañana comenzará una nueva empleada. Bien, respondió él brevemente, sin despegar la vista de los documentos. Su relación se había convertido hacía tiempo en un juego extraño. Alicia quería matrimonio, la posición de esposa de un empresario exitoso. Él no estaba dispuesto a casarse con nadie. Después de aquella historia de hace 10 años, después de lo que hizo, Omar se juró a sí mismo no dejar que nadie se acercara demasiado nunca más. El amor había resultado ser demasiado peligroso. Se levantó y se acercó a la ventana panorámica. La ciudad se extendía abajo, enorme e indiferente. En algún lugar allá, entre millones de personas, vivía ella. ¿O no vivía? No lo sabía. Después de aquella noche, después del accidente, intentó encontrarla. Pero ella desapareció. Hospital, luego centro de rehabilitación, y después, el rastro se cortó. Como si la tierra se la hubiera tragado. Vera. Pronunció mentalmente ese nombre. Habían pasado 10 años, y aún recordaba cada rasgo de su rostro, cada entonación de su voz. Recordaba cómo la traicionó por firmar un contrato que lo hizo rico. Recordaba la elección entre amor y dinero. Y recordaba qué elección hizo. Sacudió la cabeza, ahuyentando los recuerdos. El pasado estaba muerto. Era hora de seguir adelante. La mañana del día siguiente comenzó para Vera con pánico. Se despertó a las 5 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo por la emoción. Esta era su oportunidad de volver a una vida normal, y no podía desperdiciarla. Lucía la ayudó a elegir lo mejor de lo poco que había en el armario del albergue, pantalones oscuros y una blusa clara. No eran nuevos, pero estaban limpios y planchados. «Lo lograrás», dijo Lucía, abrazándola en despedida. «Lo principal es que no tengas miedo. Eres inteligente y fuerte, solo que aún no lo recuerdas». Vera llegó a la oficina media hora antes del comienzo de la jornada laboral. El guardia, el mismo que ayer la había mirado con sospecha, ahora asintió más amigablemente, aparentemente ya la habían ingresado en la base de empleados. Subió al piso 20, donde se encontraba la recepción del director general. El lugar resultó ser espacioso y elegante. Un gran escritorio de madera oscura, una silla de cuero, una computadora con monitor enorme. En las paredes colgaban cuadros de artistas contemporáneos, y en la esquina había un sofá de cuero para visitantes. Desde las ventanas se abría una vista impresionante de la ciudad.
¿Usted es la nueva secretaria? Sonó una voz a sus espaldas. Vera se dio la vuelta y vio a un hombre de unos 45 años con un traje caro. La miraba con sorpresa mal disimulada. Sí, soy Vera Solana, se presentó, extendiendo la mano. Máximo Roldán, director financiero, él estrechó su mano, continuando estudiándola con la mirada. Disculpe la indiscreción, pero usted no encaja exactamente con la imagen estándar de secretaria de nuestro director general. Vera sintió como el rubor invadía sus mejillas. Ella misma lo entendía. Junto al interior impecable, la tecnología cara y los empleados cuidados que corrían por el pasillo, ella parecía un bicho raro. Me esforzaré, respondió en voz baja. Máximo quiso agregar algo, pero entonces se abrió la puerta de la oficina del director general y en el umbral apareció Alicia. Estaba vestida aún más espectacularmente que ayer, un traje pantalón negro resaltaba sus formas y el cabello estaba recogido en un peinado impecable. Máximo, buenos días, pronunció, ignorando a Vera. ¿Omar ya está aquí? Todavía no. Prometió estar a las 9, respondió el director financiero y, asintiendo a ambas mujeres, se dirigió hacia los ascensores. Alicia se volvió hacia Vera. Ahora le mostraré sus responsabilidades. Sígame. Pasaron la siguiente media hora repasando la rutina de trabajo. Contestar llamadas, transferir a los departamentos necesarios, registrar visitantes, mantener el calendario del director. Todo parecía simple en teoría, pero Vera entendía que en la práctica sería mucho más difícil. Y lo más importante, Alicia se detuvo junto al escritorio. Usted es indeciso. El director general no necesita charlas, sonrisas ni intentos de hacerse notar. Hace su trabajo en silencio y eficientemente. ¿Entendido? Entendido, Vera sintió, aunque las palabras de Alicia sonaban ofensivas. Bien. Entonces comience. El director llegará en 10 minutos. Alicia salió, dejando a Vera sola en la recepción. Ella se sentó en la silla, encendió la computadora y respiró hondo. Podía hacerlo. Debía hacerlo. Exactamente a las 9:05, las puertas del ascensor se abrieron y Vera vio a un hombre que hizo que su corazón latiera más rápido sin ninguna razón aparente. Alto, de complexión atlética, con cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes. Vestía un traje que probablemente costaba su salario anual. Pero no era la apariencia lo que la golpeó, sino sus ojos. Grises, fríos, pero con algo en las profundidades que le resultaba dolorosamente familiar. Cuando sus miradas se encontraron, él se detuvo. Literalmente se congeló a medio paso, mirándola como si hubiera visto un fantasma. El color desapareció de su rostro, sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. Buenos días, dijo Vera insegura, levantándose. Soy Vera Solana, la nueva secretaria. Él siguió en silencio, mirándola con tal intensidad que se sintió incómoda. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la miraba así, señor? Llamó suavemente. Omar Burgos finalmente volvió en sí. Parpadeó, como si saliera de un trance, y asintió bruscamente. Buenos días. Bienvenida. Pasó rápidamente junto a ella y desapareció en su oficina, cerrando la puerta detrás de él. Vera se quedó parada, confundida. Algo definitivamente estaba mal. Su reacción había sido extraña, casi dolorosa. Dentro de la oficina, Omar se apoyó contra la puerta, su corazón latía como loco. No podía ser. Esto era imposible. Vera. Su Vera, a la que había buscado durante años, estaba sentada a unos metros de él. Viva. Aunque claramente diferente de la mujer que había conocido. Él había reconocido su rostro de inmediato, a pesar de los cambios. Los mismos ojos, la misma forma de nariz, los mismos labios. Pero estaba más delgada, más pálida, con esa expresión perdida de alguien que ha pasado por el infierno. Y ella claramente no lo había reconocido. Lo miró como a un extraño. Amnesia. La palabra resonó en su mente.
La agencia había mencionado amnesia. Ella no recordaba su pasado. No lo recordaba a él. Omar se acercó a la ventana, respirando profundamente. El destino le había dado un segundo encuentro con la mujer a la que había amado y destruido. Pero este encuentro era un arma de doble filo. Podía intentar corregir el pasado, o podía destruirla de nuevo con la verdad. ¿Qué debía hacer? Durante toda la mañana, Vera sintió la extraña tensión que emanaba de la oficina del director. Varias veces intentó entrar para aclarar algo sobre el trabajo, pero cada vez él le decía que resolviera a ella misma la situación. Su voz sonaba tensa, como si cada palabra le costara un esfuerzo. A la hora del almuerzo, Máximo Roldán volvió a aparecer. Miró a Vera, luego a la puerta cerrada de la oficina de Omar, y frunció el ceño. ¿Cómo va?, preguntó. No lo sé, respondió Vera honestamente. El director apenas me ha hablado. Tal vez hice algo mal. Dudo que sea por ti. Máximo se sentó en el sofá. Omar ha estado actuando extraño últimamente. Como si algo lo estuviera comiendo por dentro. Quizás pueda ayudarlo de alguna manera, sugirió Vera. Como secretaria, es mi deber facilitarle el trabajo. Máximo la miró con curiosidad. Eres diferente de las que hemos tenido antes. Normalmente a las secretarias de Omar solo les importa lucir bien y coquetear con los clientes. Pero tú pareces genuinamente querer ayudar. Necesito este trabajo, dijo Vera simplemente. Y quiero hacerlo bien. Entonces sigue así. Y no te preocupes por el humor de Omar. Tiene sus demonios. Todos los tenemos. Cuando Máximo se fue, Vera volvió a su trabajo. Pero no podía quitarse de la cabeza esa mirada del director general cuando la vio por primera vez. Había algo en esa mirada. Reconocimiento. Dolor. Miedo. ¿Qué podía significar todo eso? Hacia el final del día, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, la puerta de la oficina de Omar finalmente se abrió. Él salió, luciendo cansado y envejecido. Vera, llamó. ¿Puede venir un momento? Ella se levantó y entró en la oficina. Era espaciosa, con muebles caros y una vista increíble de la ciudad que se extendía bajo el cielo del atardecer. Siéntese, por favor, Omar señaló una silla frente a su escritorio. Vera se sentó, esperando. Él la miró durante mucho tiempo, como si buscara las palabras correctas. Necesito preguntarle algo, finalmente dijo. Y le pido que responda honestamente. ¿Usted realmente no recuerda nada de su pasado? Vera parpadeó, sorprendida por la pregunta. No. Nada antes del hospital. Los médicos dijeron que es amnesia postraumática. ¿Por qué pregunta? Omar se pasó la mano por el rostro. Porque yo la conozco. O, más bien, la conocía. Hace 10 años. El corazón de Vera se aceleró. ¿Qué? ¿Cómo? Fuimos. Él hizo una pausa, éramos cercanos. Muy cercanos. Pero yo hice algo terrible. La lastimé. Y después usted desapareció. He estado buscándola todos estos años. Vera lo miraba, tratando de procesar la información. Este hombre conocía su pasado. Conocía a la persona que ella había sido antes. ¿Qué pasó entre nosotros? Susurró. Es una historia larga y dolorosa. Omar se levantó y se acercó a la ventana. Y no estoy seguro de tener derecho a contársela. No ahora. No cuando apenas comienza a reconstruir su vida. Pero tengo derecho a saber, insistió Vera, también levantándose. Si usted conoce mi pasado, si sabe quién era yo, debo saberlo. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos había tanta tristeza que ella sintió ganas de llorar. Tiene razón. Pero no hoy. Hoy ambos necesitamos tiempo para procesar esto. Mañana hablaremos. Le contaré todo. Se lo prometo. Vera sintió, aunque cada célula de su cuerpo gritaba que exigiera respuestas ahora mismo. Pero entendía que él también estaba conmocionado por este encuentro. Está bien, acordó. Mañana,
Cuando salió de la oficina y se dirigió a la salida, su mente era un caos de pensamientos. Acababa de descubrir que su jefe conocía su pasado. ¿Qué más le revelaría mañana? Y estaba lista para escuchar la verdad. Esa noche Vera no pudo dormir. Daba vueltas en la estrecha cama del albergue, reproduciendo una y otra vez en su mente los acontecimientos del día. Omar Burgos la conocía. De antes. De ese pasado que había perdido. ¿Qué habían sido el uno para el otro? ¿Amigos? ¿Colegas? ¿Algo más? La forma en que él la había mirado hoy sugería algo más profundo que una simple amistad. Había dolor en esa mirada. Culpa. Y algo que se parecía al amor. ¿No puedes dormir? La voz de Tania, su compañera de habitación, sonó en la oscuridad. No, admitió Vera. Hoy pasó algo extraño en el trabajo. Tania se incorporó en la cama. Cuenta. Vera le contó sobre la reacción de Omar, sobre su conversación. Tania escuchó en silencio, y cuando Vera terminó, exhaló. Vaya. Entonces tu nuevo jefe conoce tu pasado. Eso es complicado. ¿Qué debería hacer? Preguntó Vera. ¿Qué pasa si la verdad es algo terrible? ¿Qué pasa si yo era una mala persona? No lo eras, dijo Tania con firmeza. La conozco hace 3 años, Vera. Eres amable, honesta, trabajadora. Seas quien hayas sido antes, la persona en la que te has convertido es buena. Y eso es lo que importa. Vera quería creerle. Pero el miedo a la verdad no desaparecía. A la mañana siguiente llegó a la oficina media hora antes de lo habitual. Omar ya estaba allí, su oficina estaba iluminada. Cuando ella entró en la recepción, él salió, como si hubiera estado esperándola. Buenos días, dijo. ¿Podemos hablar ahora? Antes de que lleguen los demás. Vera asintió y lo siguió a su oficina. Él señaló el sofá junto a la ventana, y ambos se sentaron, dejando un espacio cuidadoso entre ellos. No sé por dónde empezar, comenzó Omar. Tal vez desde el principio. Hace 10 años éramos novios. Usted y yo. Nos conocimos en una conferencia de marketing. Yo acababa de lanzar mi startup, era ambicioso pero sin un centavo. Usted trabajaba como consultora de marketing independiente. Vera escuchaba, tratando de imaginarse esa vida. Era difícil conectar la imagen de una consultora exitosa con la mujer que había sido estos últimos años. Nos enamoramos rápidamente, continuó él. Usted creía en mi proyecto cuando nadie más lo hacía. Me ayudaba, me aconsejaba, incluso invertía su propio dinero, aunque no era mucho. Éramos un equipo. Y yo pensaba. Pensaba que era para siempre. Hizo una pausa, su rostro se oscureció. Pero entonces apareció un inversor grande. Quería poner mucho dinero en mi empresa, lo suficiente para convertirla en algo grande. Pero había una condición. Él tenía una hija. Y quería que yo saliera con ella. Que la hiciera mi novia, eventualmente mi esposa. Esto era importante para su imagen familiar, para sus conexiones. Vera sintió que se le helaba la sangre. ¿Y usted aceptó? Sí, Omar la miró a los ojos. Elegí el dinero sobre usted. Rompí con usted de la manera más cruel posible. Le dije cosas horribles, cosas que no eran ciertas, solo para hacer que me odiara y siguiera adelante. ¿Y usted? Salió corriendo bajo la lluvia. Estaba oscuro, estaba lloviendo mucho. Y un automóvil. No terminó, pero Vera entendió. El accidente, susurró. Por eso perdí la memoria. Sí. Llamé a la ambulancia, fui con usted al hospital. Los médicos dijeron que las posibilidades eran mínimas. Pero sobrevivió. Cuando despertó, no pude enfrentarlo. Fui un cobarde. Y cuando me atreví a regresar, ya se había ido. Desapareció de la clínica de rehabilitación. Gasté fortunas buscándola, pero fue como si se hubiera desvanecido. Vera se levantó y se acercó a la ventana.
La ciudad se extendía abajo, indiferente a su dolor. Entonces usted me amaba, pero me traicionó por dinero, dijo en voz baja. Y ahora, después de todos estos años, me encuentra trabajando como su secretaria. ¿Qué quiere de mí? Omar también se levantó. Quiero corregirlo. Sé que no puedo devolver el pasado. No puedo devolverle la memoria. Pero puedo darle un futuro. Una verdadera oportunidad para una nueva vida. ¿Y cómo planea hacer eso? Se volvió Vera hacia él. Cásese conmigo, dijo directamente. Vera lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Qué? Lo sé, suena absurdo. Pero escúcheme. Firmaremos un contrato matrimonial por 1 año. Durante este año, le enseñaré todo sobre negocios. La haré copropietaria de la empresa. Le daré acceso a recursos, educación, conexiones. Al final del año, si decide irse, tendrá suficiente dinero para comenzar su propia vida. ¿Y si decide quedarse? Bueno, veremos. Vera lo miraba, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué dar tanto a una extraña? Porque no es una extraña, la voz de Omar se quebró. Es la mujer que amé. A la que lastimé. Y esta es mi oportunidad de redimirme. Incluso si nunca me perdona, incluso si nunca recuerda lo que tuvimos, puedo al menos darle esto. Vera se sentó, sus piernas no la sostenían más. Esto era demasiado. Demasiado rápido, demasiado abrumador. Pero al mismo tiempo, era una oportunidad. Una oportunidad de convertirse en alguien. De tener un futuro real, no solo sobrevivir día a día. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tómese todo el tiempo que necesite, asintió Omar. Pero por favor, piénselo seriamente. No es caridad. Es una deuda que debo pagar. Durante los siguientes 3 días, Vera se sumergió en un torbellino de emociones. Trabajaba en la recepción, respondía llamadas, coordinaba reuniones, pero su mente estaba constantemente regresando a la propuesta de Omar. Matrimonio. Por 1 año. Con un hombre que había sido su amante hace una década, que la había traicionado y causado su accidente. Por otro lado, esta era su oportunidad de salir del hoyo en el que había caído. De aprender algo valioso. De tener dinero, estabilidad, un futuro. Tania escuchó todo y sacudió la cabeza. Es de locos. Te está pidiendo que te cases con él por conveniencia. ¿Qué pasa si quiere algo más? ¿Qué pasa si espera? Bueno, ya sabes, derechos matrimoniales. Dijo que sería un matrimonio solo en papel, respondió Vera. Viviremos en casas separadas, todo estará registrado en un contrato. ¿Y tú confías en él? Preguntó Tania. Después de lo que te hizo, Vera pensó al respecto. No sé si confío en él. Pero, cuando habla sobre el pasado, cuando me mira, veo sinceridad. Culpa real. Creo que realmente quiere compensar. O simplemente está buscando aliviar su conciencia, murmuró Tania. Los ricos lo hacen. Compran el perdón. Tal vez tenía razón. Pero Vera tenía que tomar una decisión. El viernes por la tarde, Omar la llamó a su oficina. Ella entró, sintiendo cómo le latía el corazón. ¿Ha tomado una decisión? Preguntó directamente. Vera se sentó frente a él. Tengo preguntas antes de responder. Pregunte lo que quiera. Si acepto, ¿qué pasará con su? ¿Con Alicia? Todos saben que es su pareja. Omar suspiró. Alicia y yo nunca fuimos una pareja seria. Fue una relación conveniente. Pero tiene razón, necesito terminar eso antes de que avancemos. Le hablaré esta noche. Segunda pregunta. Dice que me hará copropietaria. Eso significa que los otros accionistas tendrán que estar de acuerdo. ¿Qué pasa si se niegan? Tengo el control mayoritario. 51% de las acciones. Le daré 20%, dejándome con 31%. Los demás tendrán que aceptarlo. Y tercero. ¿Qué pasa con mi pasado? Dijo que me ayudaría a averiguar quién era.
¿Cómo? Omar abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. He recopilado todo lo que pude encontrar sobre usted en los últimos años. Documentos, fotografías, todo lo que quedó de su vida anterior. Es su derecho saberlo. Pero también tengo que advertirle, parte de esta información puede ser dolorosa. Vera tomó la carpeta con manos temblorosas. ¿Puedo ver? Es suya. Haga con ella lo que quiera. Ella abrió la carpeta. Dentro había documentos, un certificado de nacimiento, registros escolares, un diploma universitario en marketing. Fotografías de una mujer joven que era ella, pero al mismo tiempo no lo era. Sonriente, feliz, llena de vida. Con amigos, en graduaciones, en viajes. Y luego, en la última página, una foto de ella con Omar. Ambos jóvenes, abrazados, mirando a la cámara con ojos llenos de amor. Éramos felices, susurró Vera, tocando la fotografía. Sí. Lo fuimos. Hasta que lo arruiné. Ella cerró la carpeta y lo miró. Acepto su propuesta. Pero con condiciones. Omar se enderezó. Escucho. Primero. Quiero acceso completo a toda la información sobre mi pasado. Familia, amigos, todo. Quiero saber quién era. Hecho. Segundo. Durante este año, quiero aprender realmente. No ser una figura decorativa. Quiero entender el negocio desde adentro. Contrataré a los mejores profesores para usted. Tercero. Al final del año, sin importar mi decisión, quiero que me ayude a encontrar a mi familia. Si aún están vivos, si todavía me quieren, merezco saberlo. Omar asintió lentamente. Su padre murió hace 5 años. Cáncer. Su madre. No tengo información actualizada, pero la encontraré. Y sí, le ayudaré a reunirse con ella si eso es lo que quiere. Lágrimas brotaron de los ojos de Vera. Padre muerto. Madre desaparecida. Tanto perdido, tanto que nunca recuperaría. ¿Hay algo más que deba saber? Preguntó, limpiándose las lágrimas. Omar vaciló, luego habló. Su padre y yo tuvimos desacuerdos. Cuando rompí con usted, él intentó arruinar mi negocio. Usó sus conexiones, difundió rumores. Fue una guerra. Y yo gané. Su compañía quebró. Él perdió todo. Esto probablemente contribuyó a su enfermedad. Vera lo miró fijamente. Entonces no solo la había traicionado a ella. También había destruido a su padre. ¿Piensa que el dinero puede arreglarlo todo? Preguntó en voz baja. No. Pero es todo lo que puedo ofrecer. Si rechaza, lo entenderé. Tiene todo el derecho de odiarme. Vera se levantó y se acercó a él. Se pararon cara a cara, y ella miraba sus ojos, tratando de encontrar respuestas allí. Si acepto, dijo lentamente, ¿me ayudará a recuperar mi memoria? ¿Me contará todo sobre mi pasado? Todo lo que quiera saber, prometió. Entonces acepto. Pero con una condición. Quiero aprender a administrar negocios. De verdad. No quiero ser una marioneta con un título bonito. Si me convierto en copropietaria, debo entender lo que hago. Por primera vez en toda la conversación, Omar sonrió. Una sonrisa verdadera, cálida, que por un momento lo hizo lucir más joven. Trato hecho. La noticia del compromiso de Omar Burgos y su nueva secretaria se extendió por la oficina a la velocidad de un incendio forestal. Para el final del día, todos los empleados sabían sobre la próxima boda, y las reacciones fueron muy variadas, desde sorpresa genuina hasta shock mal disimulado. Pero nadie estaba tan conmocionado como Alicia Granados. Se enteró de la noticia por Máximo Roldán, el director financiero, que entró en su oficina con aspecto desconcertado. ¿Escuchaste? Preguntó. Omar anunció su compromiso con esa extraña chica secretaria. Alicia dejó caer el bolígrafo con el que estaba tomando notas. ¿Qué? Su voz sonó demasiado brusca. Eso es imposible. Estás bromeando. Aquí está el anuncio oficial. Máximo puso sobre su escritorio una impresión de un correo interno.
La boda está programada para la próxima semana. Ceremonia íntima, solo personas cercanas. Alicia agarró el papel. Las palabras flotaban ante sus ojos. No podía creerlo. Su plan había fracasado estrepitosamente. Peor aún, se había vuelto contra ella de la manera más terrible. En lugar de apartar a Omar de pensamientos sobre una nueva secretaria, le había traído a una mujer con la que iba a casarse. Cuando Máximo se fue, Alicia se permitió un estallido de rabia. Arrojó un jarrón de cristal contra la pared, que se rompió en 1000 pedazos. 3 años había invertido en la relación con Omar. 3 años tolerando su frialdad, su distanciamiento, esperando que tarde o temprano le propusiera matrimonio. Y ahora una vagabunda callejera, una mendiga sin familia ni tribu, había obtenido lo que ella tanto deseaba. No. Esto no podía terminar así. Debía haber una manera de destruir este matrimonio antes de que sucediera. Y Alicia la encontraría. Esa misma noche, Omar llevó a Vera a un lujoso centro comercial en el corazón de la ciudad. Ella se sentía como la heroína de un cuento de hadas sobre Cenicienta, solo que en lugar de una hada madrina, a su lado estaba el hombre que alguna vez le rompió el corazón, aunque no lo recordaba. Necesita un nuevo guardarropa, explicó, cuando entraron en una de las boutiques caras. Como mi prometida, aparecerá en eventos de negocios, reuniones con socios. La apariencia importa en nuestro mundo. Vera sintió, aunque todo esto le parecía irreal. La vendedora, una mujer elegante de mediana edad, la examinó con mirada evaluadora, pero el profesionalismo se impuso sobre la sorpresa. Las siguientes 2 horas se convirtieron en un torbellino de pruebas. Vestidos, trajes, zapatos, accesorios, todo se seleccionaba con cuidado, como si fuera una modelo preparándose para un desfile. Esto es demasiado caro, susurró Vera cuando vio la etiqueta de precio en uno de los vestidos. No se preocupe por el dinero, Omar hojeaba el catálogo. Elija lo que le guste. Pero ni siquiera sé que me gusta, admitió. No recuerdo mis gustos, mi estilo. Omar levantó los ojos del catálogo y la miró atentamente. Antes le gustaban cosas simples y elegantes. Clásicas. Nada llamativo ni provocativo. Decía que la verdadera belleza no necesita adornos. Vera sintió algo parecido a la nostalgia. Él la recordaba mejor de lo que ella se recordaba a sí misma. Esto era extraño y al mismo tiempo conmovedor. Entonces probemos ese estilo, decidió. Al final de la noche salieron de la tienda con una docena de bolsas. Omar la llevó de vuelta al albergue, pero en la entrada se detuvo. Mañana se mudará conmigo, dijo. Ya preparé una habitación para usted en mi apartamento. Hasta la boda viviremos separados, pero bajo el mismo techo, para mantener las apariencias. ¿Puedo quedarme aquí hasta la boda?, objetó Vera. No. Los reporteros ya están empezando a interesarse en mi prometida. Si descubren que vive en un albergue para personas sin hogar, el escándalo será inevitable. No quiero exponerla a eso. Vera entendió que tenía razón. Ya había entrado en su mundo, y la vida antigua quedaba atrás, quisiera o no. Está bien, aceptó. Necesito despedirme de la gente aquí. Han sido amables conmigo. Por supuesto. Mañana después del trabajo vendré por usted. Lucía lloró, abrazando a Vera en despedida. Siempre supe que tenías un buen destino por delante, decía entre lágrimas. Pero tan rápido y tan inesperado. Vendré a visitarlas, prometió Vera. Y no olvidaré lo que hicieron por mí. Nunca. Tania la ayudaba a empacar sus cosas, eran muy pocas, todo cabía en una mochila. ¿Estás segura de que estás haciendo lo correcto?, preguntó en voz baja cuando se quedaron a solas. Este matrimonio es algo extraño. Los hombres no se casan con cualquiera por caridad. No es por caridad, Vera se sentó en la cama. Hay una historia entre nosotros. No la recuerdo, pero existe. Y tal vez, durante este año, pueda entender qué clase de historia fue. ¿Y si te enamoras de él de verdad? Tania la miraba seriamente. Él dijo que es un matrimonio de negocios por un año.
Y luego divorcio. ¿Estás lista para eso? Vera lo pensó. No, no estaba lista. Pero no tenía opción. Esta era su oportunidad de conocer la verdad sobre sí misma, recuperar su pasado robado. Y si el precio era un corazón roto en un año, estaba dispuesta a pagarlo. El apartamento de Omar estaba en un complejo residencial exclusivo con vista al río. Un ático en el último piso, con ventanas panorámicas, renovación de diseño y muebles que probablemente costaban más que todo lo que Vera había visto en su vida. Su habitación está aquí. Omar abrió la puerta a una espaciosa habitación con una cama enorme, vestidor y baño propio. Si necesita algo, solo diga. El ama de llaves viene todos los días, prepara la cena y cuida el orden. Vera estaba parada en medio de la habitación, abrumada por el lujo. Todo era tan hermoso, tan caro, tan ajeno. Omar lo llamó cuando él iba a irse. Sí, gracias. Por todo esto. Sé que no lo merecía. Merece mucho más, la interrumpió. Y trataré de darle eso. Descanse. Mañana comienzan los preparativos para la boda. Cuando él se fue, Vera se dejó caer en la cama. Colchón suave, ropa de cama de seda, almohadas en las que podía hundirse. Cerró los ojos e intentó imaginar quién había sido antes. Esa mujer a la que Omar amaba. A la que traicionó. Que perdió todo por una noche. En algún lugar profundo dentro, se agitaron fragmentos de recuerdos. Una voz masculina diciendo palabras tiernas. Risas. Caricias. Y luego, dolor. Dolor terrible y abrumador, no solo físico, sino del alma. Traición. Soledad. Vera abrió los ojos, sintiendo humedad en sus mejillas. Estaba llorando, sin saber por qué. Su cuerpo recordaba lo que su mente había olvidado. Y eso era lo más aterrador de todo. La boda tuvo lugar el sábado, una semana después del compromiso. Como Omar prometió, fue una ceremonia íntima en una pequeña sala de registro. Solo asistieron algunos socios comerciales cercanos de Omar, Lucía y Tania del albergue, a quienes Vera insistió en invitar, y, para su sorpresa, Alicia. La amante del dueño de la empresa, ahora examante, apareció en el último momento, vestida de negro, como si hubiera venido no a una boda sino a un funeral. Su mirada, cuando miraba a Vera, estaba tan llena de odio que la novia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Vera se puso un simple vestido blanco que Omar eligió para ella en una de las boutiques. Era elegante y hermoso, resaltaba su figura, que después de una semana de buena alimentación comenzaba a adquirir contornos saludables. Un estilista profesional le hizo el peinado y el maquillaje, y al mirarse en el espejo antes de salir, Vera apenas se reconoció. La mujer que la miraba desde el reflejo era hermosa, cuidada, confiada. Nada parecida a la vagabunda que hace una semana había entrado tímidamente en la oficina de Tecnopulso. La ceremonia pasó rápido. Omar le puso en el dedo un anillo de compromiso con un diamante, ella a él un simple anillo de oro. Los declararon marido y mujer. Cuando llegó el momento del beso, Omar se inclinó hacia ella, y sus labios apenas tocaron los suyos, un roce ligero, casto, más por formalidad que por deseo. Pero incluso este breve contacto hizo que su corazón latiera más rápido. Después de la ceremonia hubo un pequeño cóctel en un restaurante. Vera se sentía fuera de lugar entre estas personas exitosas y ricas que hablaban de negocios, inversiones y mercados. Eran educados con ella, pero veía en sus ojos curiosidad y duda. Todos entendían que este matrimonio era extraño, y todos construían sus teorías sobre las razones. Felicidades, Alicia se acercó a ella cuando Vera quedó sola por un momento. Conseguiste lo que querías. Atrapaste a un hombre rico. No atrapé nada, respondió Vera con calma, aunque por dentro todo se contrajo. Omar me propuso matrimonio. Sí, es interesante, Alicia tomó un sorbo de champán, sus ojos brillaban. ¿Por qué, crees tú? ¿Por qué un empresario exitoso de repente se casa con una vagabunda sin hogar? ¿Por lástima? ¿Por caridad?
Eso es entre mi esposo y yo, Vera enfatizó la última palabra. Alicia sonrió burlonamente. Disfruta mientras puedas. Este matrimonio no durará mucho. Omar no es de los que se apegan. Y usa a la gente y la desecha cuando ya no la necesita. Pasé 3 años con él y lo conozco mejor de lo que tú jamás lo conocerás. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Vera. ¿Por qué viniste a la boda de un hombre que te dejó? Alicia se inclinó más cerca, su voz se volvió un susurro venenoso. Porque quiero ver cómo caes. Y caerás, querida. Tarde o temprano. Y estaré allí para disfrutar del espectáculo. Se alejó, dejando a Vera confundida. La amenaza era real. Alicia no iba a simplemente aceptar la situación. Iba a interferir, intrigar, tratar de destruir este matrimonio. Y Vera debía estar preparada. Pasaron la luna de miel en la casa de campo de Omar, a 2 horas de la ciudad. Era un lugar apartado en el bosque, con vista al lago. La casa era grande pero acogedora, con chimenea, muebles de madera y muchos libros en los estantes. Compré este lugar hace 5 años, contaba Omar, mostrándole los alrededores. Vengo aquí cuando necesito descansar del ajetreo de la ciudad. Vera deambulaba por la casa, examinando las fotografías en las paredes. Omar en diferentes periodos de su vida, joven, ambicioso, con ojos brillantes, luego más maduro, exitoso, pero con tristeza en la mirada. En una de las fotografías notó la figura borrosa de una chica en el fondo, pero no se veía el rostro. ¿Soy yo?, preguntó, señalando la foto. Omar se acercó y asintió. Sí. Esto fue en el evento corporativo de mi primera empresa. Acabábamos de empezar a salir entonces. Cuénteme más, pidió Vera. Sobre ese tiempo. Sobre nosotros. Se sentaron junto a la chimenea, y Omar comenzó a contar. Sobre cómo se conocieron en una conferencia de marketing, como él, un emprendedor torpe, derramó café sobre ella. Como ella se rió, en lugar de enojarse. Como hablaron toda la noche, discutiendo planes de negocio, sueños, el futuro. Eras increíble, decía, mirando el fuego. Inteligente, ambiciosa, pero al mismo tiempo cálida y cariñosa. Creías en mi proyecto cuando todos a mi alrededor decían que era una locura. Dabas consejos, ayudabas con presentaciones, incluso invertías tu propio dinero, aunque no era mucho. Y luego me traicionaste, dijo Vera en voz baja. Sí. Finalmente la miró. Era joven, estúpido y ambicioso. Pensaba que el dinero lo era todo. Que sin él no era nadie. El inversionista puso un ultimátum, y yo elegí su dinero sobre tu amor. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó. Cuando tuve el accidente, Omar guardó silencio, ordenando sus pensamientos. Discutimos. Te dije cosas que te hirieron profundamente. Dije que eras una carga, que nunca te había amado. Llorabas, me suplicabas que explicara qué estaba pasando. Fui cruel. Intencionalmente cruel, porque sabía que si mostraba debilidad, no podría dejarte ir. Saliste corriendo bajo la lluvia torrencial. Te vi desde la ventana cruzando la calle. Y luego. Un auto. Apareció desde la curva demasiado rápido. No tuviste tiempo de reaccionar. Vera escuchaba, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. No recordaba esto, pero su cuerpo, su alma, reaccionaban a sus palabras. Pensé que te había perdido para siempre, continuó Omar. Los médicos decían que las posibilidades eran mínimas. Pero sobreviviste. Cuando despertaste, no pude ir. Era un cobarde. Temía que me odiaras, y lo merecía. Y luego desapareciste, y no tuve la oportunidad de pedir perdón. ¿Y ahora?, preguntó Vera. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te casaste conmigo? Omar se volvió hacia ella, y había tantas emociones en sus ojos que apenas podía respirar. Porque te amé. Te amo todavía. Todos estos años traté de olvidar, construí negocios, salí con otras mujeres, pero nadie pudo reemplazarte.
Y cuando apareciste en mi recepción, entendí, el destino me está dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de arreglar todo. Pero no te recuerdo, susurró Vera. No recuerdo nuestro amor. Lo sé. Y no pido que me ames de nuevo. El contrato matrimonial es honesto, 1 año y eres libre. Pero durante este año quiero mostrarte cómo podría haber sido. Cómo debería haber sido. Y si al final del año decides irte, no te detendré. Vera miraba a este hombre que alguna vez le rompió el corazón y ahora trataba de pegarlo. No recordaba ese amor, pero sentía sus ecos. Y tal vez, durante este año, podría entender si valía la pena darle una segunda oportunidad. El lunes comenzó para Vera con una nueva etapa de vida. Ya no era solo una secretaria, ahora era copropietaria de la empresa Tecnopulso, y eso significaba que debía aprender a administrar negocios. Omar contrató para ella a los mejores profesores, especialistas en finanzas, marketing, gestión de proyectos. Cada día de 10 a 5 estudiaba, sumergiéndose en el mundo de números, estrategias y planes de negocios. Era difícil, la cabeza se le hinchaba de información, pero Vera por primera vez en muchos años se sentía viva. Tenía un propósito. Máximo Roldán, el director financiero, se convirtió en su principal mentor. Al principio se relacionó con ella con escepticismo, otro capricho del propietario. Una dama que obtuvo el puesto por influencias. Pero en solo una semana su opinión cambió. Vera aprendía rápido, hacía preguntas inteligentes y no tenía miedo de admitir cuando no entendía algo. Me sorprendiste, admitió él durante la pausa del almuerzo. Pensé que solo ibas a lucirte con el título de copropietaria. Pero realmente quieres entender el negocio. No tengo opción, respondió Vera. Si obtuve esta oportunidad, debo aprovecharla al máximo. Máximo asintió, mirándola pensativamente. ¿Sabes? Cuando Omar anunció la boda, todos estábamos en shock. Parecía un hombre que nunca se casaría. Demasiado centrado en el negocio, demasiado cerrado. Pero contigo. Ha cambiado. Se ha vuelto más abierto, en cierto modo. Vera no sabía qué responder. Su matrimonio con Omar era extraño, vivían bajo el mismo techo, se comportaban como pareja en público, pero en privado seguían siendo casi extraños. Él era educado, atento, ayudaba en todo, pero no cruzaba la línea invisible. Su beso en la boda seguía siendo el único contacto físico entre ellos. Hacia el final de ese mismo día, Vera estudiaba los informes financieros de la empresa en su nueva oficina, una habitación pequeña pero acogedora en el piso 20, junto a la oficina de Omar. Notó extrañezas en algunas cifras. Varias sumas grandes habían sido transferidas a cuentas que no figuraban en los documentos principales. Intrigada, llamó a Máximo. Mire esto. ¿Estas transacciones, a dónde van? Máximo revisó los números, su rostro se puso serio. Esto es raro. Estas cuentas no están en nuestra contabilidad oficial. Déjeme investigar. Volvió 1 hora después, luciendo preocupado. Es peor de lo que pensaba. Alguien ha estado desviando fondos. Cantidades pequeñas al principio, pero en los últimos 6 meses ha aumentado significativamente. ¿Quién tiene acceso a estas cuentas? Preguntó Vera. Solo unos pocos ejecutivos de alto nivel. Omar, yo, el director de operaciones Pablo Carmona, Y. Hizo una pausa, Alicia Granados. Ella manejaba algunas cuentas corporativas cuando era pareja de Omar. Vera sintió cómo se le helaba la sangre. Alicia. Por supuesto. Su venganza había comenzado. Necesitamos decirle a Omar, dijo. Espera, Máximo la detuvo. Si acusamos a alguien sin pruebas sólidas, podríamos causar un escándalo. Necesitamos más información. ¿Puedes revisar los registros más antiguos? Ver cuándo comenzó esto. Vera pasó las siguientes horas buceando en archivos antiguos. Y lo que encontró la congeló. Las transferencias habían comenzado hace 3 años, justo cuando Alicia se convirtió en la pareja de Omar. Y no eran pequeñas cantidades.
En total, se habían desviado casi 2 millones de euros. Cuando Omar regresó de su reunión esa noche, Vera y Máximo lo esperaban en su oficina. Tenemos un problema, comenzó Máximo, colocando los documentos sobre el escritorio. Omar revisó los papeles, su rostro se oscurecía con cada página. Alicia. Debería haberlo sabido. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Vera. Omar se reclinó en su silla, pensando. Esto es fraude. Podría ir a prisión. Pero no quiero un escándalo público. No ahora, con nuestra boda recién anunciada. Los medios se volverían locos. Entonces, ¿qué? Máximo parecía frustrado. ¿La dejamos salirse con la suya? No, Omar miró a Vera. Le daremos una opción. Devuelve el dinero y renuncia calladamente, o la demandamos. Su elección. Al día siguiente, Alicia fue llamada a la oficina de Omar. Cuando entró y vio a Vera y Máximo junto con él, supo que algo andaba mal. Siéntate, Alicia, dijo Omar fríamente, empujando los documentos hacia ella. Tenemos que hablar de tus actividades extracurriculares. Ella miró los papeles, el color desapareció de su rostro. Yo puedo explicar. No hay nada que explicar, la interrumpió Omar. Has estado robando de la empresa durante 3 años. 2 millones de euros. Eso es fraude grave. Tú me debías, estalló Alicia. Pasé 3 años contigo. 3 años. Y luego me desechas por esta. Por esta nadie. Lo que hice o no hice en nuestra relación personal no te da derecho a robar, dijo Omar con voz de acero. Tienes 2 opciones. Devuelves el dinero completo en 30 días y renuncias calladamente. O voy a la policía. Tú decides. Alicia lo miró con odio puro. Esto no ha terminado. Me aseguraré de que lo lamentes. Yo ya tengo muchos lamentos, respondió Omar. Uno más no hará diferencia. Ahora sal de mi oficina. Cuando Alicia salió, dando un portazo, Vera se volvió hacia Omar. ¿Crees que devolverá el dinero? Sí. Su padre es un hombre rico y respetado. No querrá que su hija vaya a prisión. Pagará para proteger el nombre de la familia. ¿Y si intenta hacernos daño de otra manera?, preguntó Máximo. Omar miró a Vera. Entonces estaremos listos. Juntos. Las semanas pasaron. Vera se sumergió en sus estudios con nueva determinación. Cada día aprendía algo nuevo, se volvía más fuerte, más confiada. Y con cada día, sentía cómo cambiaba su relación con Omar. Pasaban las tardes juntos, hablando de negocios, de la vida, de los sueños. Él le contaba historias de su pasado juntos, y aunque ella no recordaba esos momentos, se sentían reales cuando él hablaba. Como si su corazón recordara lo que su mente había olvidado. Una noche, estaban sentados en la terraza del ático, mirando la ciudad iluminada abajo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Vera. No te recuerdo, pero me siento segura contigo. Como si mi cuerpo te conociera, incluso si mi mente no lo hace. Omar se volvió hacia ella. La memoria está en más lugares que solo en la mente. Está en el corazón, en el alma, en cada célula del cuerpo. Tal vez algún día tu mente alcance lo que el resto de ti ya sabe. ¿Y si nunca recupero mi memoria?, preguntó en voz baja. Entonces crearemos nuevos recuerdos, respondió él. Mejores. Más fuertes. Recuerdos que ningún accidente pueda quitarnos. Vera sintió algo moverse en su pecho. No era amor, todavía no. Pero era el comienzo de algo. Una chispa que, con el tiempo, podría convertirse en llama. Un mes después de la boda, Alicia transfirió el dinero completo de vuelta a la empresa y presentó su renuncia. Pero antes de irse, dejó una última bomba. Le contó a la prensa sobre el pasado de Vera. Sobre el albergue, sobre la amnesia, sobre el matrimonio de conveniencia entre Omar y su antigua empleada. Los periódicos se volvieron locos. Los titulares eran sensacionalistas: el multimillonario se casa con una vagabunda, historia de Cenicienta o estafa, el pasado oscuro de la nueva señora Burgos.
Vera leyó los artículos, sintiendo cómo la vergüenza y la rabia luchaban dentro de ella. Habían hecho que su vida pareciera un circo. No les hagas caso, dijo Omar, encontrándola llorando en su oficina. Los medios se alimentan de escándalos. En una semana, algo más captará su atención. Pero lo que dicen no es del todo falso, dijo Vera entre lágrimas. Yo era una vagabunda. Vivía en un albergue. Y este matrimonio comenzó como un contrato. Omar se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Tu pasado no te define. Lo que importa es quién eres ahora. Y ahora eres una mujer inteligente, trabajadora, que está construyendo un futuro. Eso es lo que importa. Pero la gente no verá eso. Solo verán a la oportunista que atrapó a un hombre rico. Entonces les demostraremos que están equivocados, dijo Omar con determinación. En la próxima junta de accionistas harás tu presentación. Mostrarás lo que has aprendido, lo que has logrado. Y nadie podrá dudar de tu valor. Vera lo miró, viendo la fe en sus ojos. Fe en ella. Y por primera vez desde que apareció el escándalo, sintió que tal vez, solo tal vez, podría superarlo. Los meses siguientes fueron los más desafiantes y gratificantes de la vida de Vera. Se sumergió en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a Omar. Cada día llegaba temprano y se quedaba tarde, estudiando cada aspecto del negocio. Máximo se convirtió no solo en su mentor, sino en un amigo. Le enseñó los entresijos de las finanzas corporativas, la estrategia de inversión, la gestión de riesgos. Y ella absorbía todo como una esponja. Tienes un don natural para esto, le dijo él un día. Es como si lo hubieras hecho antes. Esas palabras resonaron en Vera. ¿Y si lo había hecho antes? ¿Y si había sido empresaria en su vida anterior? Era posible, pero sin memoria, no había forma de saberlo con certeza. Una tarde, mientras revisaba los archivos de clientes antiguos, Vera encontró algo que llamó su atención. Un nombre, Solana Consulting. Su apellido. No podía ser coincidencia. Llamó a Máximo. ¿Qué sabes de esta empresa? Solana Consulting. Él frunció el ceño, pensando. Era una consultora de marketing pequeña. Cerró hace unos 10 años. ¿Por qué? Es mi apellido, dijo Vera. Solana. ¿Crees que podría haber sido mi empresa? Máximo la miró con ojos muy abiertos. Es posible. Déjame investigar. Volvió 2 horas después con una carpeta llena de documentos. Era tu empresa. Vera Solana, propietaria y fundadora de Solana Consulting. Pequeña pero exitosa. Tenías varios clientes importantes, incluyendo. Hizo una pausa, Tecnopulso. La primera empresa de Omar. Vera sintió como si el mundo se detuviera. Yo trabajaba para Omar. No solo era su novia, era su consultora. Sí. Y según estos registros, eras muy buena. Ayudaste a darle forma a toda su estrategia de marketing inicial. Fuiste fundamental para su éxito. Vera miró los documentos, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Había sido alguien. Había construido algo. Y luego todo desapareció. ¿Qué pasó con mi empresa después del accidente? Preguntó. Máximo parecía incómodo. Se declaró en quiebra. Sin ti para dirigirla, se desmoronó. Tus clientes se fueron. Tus empleados encontraron otros trabajos. En 6 meses, no quedaba nada. ¿Y mi familia? ¿Ellos no trataron de salvarla? Según lo que encontré, tu padre intentó. Pero estaba lidiando con tu hospitalización, tu amnesia. Y al mismo tiempo, estaba en guerra con Omar por lo que te había hecho. No pudo mantener ambas batallas. Vera sintió lágrimas en sus ojos. Su padre había intentado. Había luchado por ella, incluso cuando ella no recordaba quién era. Y había perdido todo en el proceso. Necesito encontrar a mi madre, dijo con voz firme. Necesito saber si aún me quiere, si me recuerda. Habla con Omar, sugirió Máximo. Él tiene recursos. Puede encontrarla.
Esa noche, Vera confrontó a Omar con lo que había descubierto. Él escuchó en silencio, su rostro impasible. ¿Por qué no me dijiste que yo era tu consultora?, exigió. ¿Por qué no me dijiste que fui fundamental para tu éxito? Porque tenía vergüenza, admitió Omar. Tu empresa fracasó por mi culpa. Tu padre perdió todo por mi culpa. Pensé que si sabías la magnitud de lo que te quité, nunca podrías perdonarme. Tenías razón en eso, dijo Vera con frialdad. Pero aún merecía saberlo. Lo sé. Y lo siento. Se acercó a ella. Te ayudaré a encontrar a tu madre. Te prometo que haré todo lo posible por reunirte con ella. ¿Y qué hay de mi empresa?, preguntó Vera. ¿Y si quisiera reconstruirla? Omar la miró, sorprendido. ¿Lo harías? No lo sé. Pero me gustaría tener esa opción. Me gustaría tener algo que sea mío, no solo una parte de tu imperio. Omar asintió lentamente. Entonces te ayudaré. Al final del año, cuando seas libre de irte, tendrás recursos suficientes no solo para reconstruir Solana Consulting, sino para convertirla en algo más grande de lo que fue. Tienes mi palabra. Vera lo miró, buscando signos de engaño. Pero solo vio sinceridad. Gracias, dijo suavemente. Pasaron 2 semanas más antes de que la investigación privada de Omar encontrara a la madre de Vera. Vivía en una pequeña ciudad en el sur del país, trabajando como maestra en una escuela local. Cuando Omar le contó, Vera sintió una mezcla de alegría y terror. ¿Qué pasa si no me quiere ver?, susurró. ¿Qué pasa si está enojada porque desaparecí? Entonces lidiaremos con eso, dijo Omar. Pero creo que una madre siempre ama a su hija, sin importar qué. Organizaron un viaje para el fin de semana siguiente. Vera estaba tan nerviosa que apenas podía dormir. ¿Cómo reaccionaría su madre? ¿La reconocería? El sábado por la mañana, condujeron hacia el sur. El paisaje cambiaba de urbano a rural, y Vera miraba por la ventana, tratando de calmar sus nervios. Llegaron a un pequeño apartamento en un edificio modesto. Omar la acompañó hasta la puerta, pero se quedó atrás cuando ella tocó el timbre. La mujer que abrió la puerta tenía unos 60 años, con cabello gris y ojos cansados. Pero cuando vio a Vera, esos ojos se abrieron de par en par. «Vera», susurró. «Vera, ¿eres tú?». «Mamá», la palabra salió antes de que Vera pudiera pensarlo. Y entonces estaban en los brazos de la otra, llorando, aferrándose como si temieran que si se soltaban, todo desaparecería. «Pensé que estabas muerta», sollozaba la madre. «Desapareciste. Busqué por todas partes. Pero no había rastro. Y después de que tu padre murió, yo perdí la esperanza». «No recuerdo», dijo Vera entre lágrimas. «No recuerdo nada antes del accidente. Pero estoy aquí. Estoy viva». Pasaron horas hablando, llenando los vacíos. Su madre le contó sobre su infancia, sobre su padre, sobre la empresa familiar. Le contó cómo Vera había sido siempre brillante, ambiciosa, llena de vida. «Y ese hombre», dijo la madre, mirando a Omar que esperaba en el auto. «¿Es él? ¿El que te lastimó?». Vera asintió. «Sí. Pero ha cambiado. Está tratando de compensar». La madre la miró con ojos sabios. «Las personas no cambian fácilmente, hija. Ten cuidado con tu corazón». «Lo tendré», prometió Vera. Cuando regresaron a la ciudad esa noche, Vera estaba exhausta pero feliz. Había encontrado a su madre. Tenía una conexión con su pasado. Era un comienzo. El escándalo mediático eventualmente se calmó, como Omar predijo. Pero dejó su marca. Vera se volvió más cautelosa, más consciente de cómo la percibían los demás. Trabajó aún más duro para demostrar su valor. Y funcionó. En la próxima junta de accionistas, 3 meses después de la boda, Vera presentó su primer proyecto importante, una nueva división de consultoría de marketing dentro de Tecnopulso. La idea era usar su experiencia pasada, o lo poco que había recuperado de ella, para ayudar a otras empresas emergentes. La presentación fue impecable.
Había preparado cada detalle, anticipado cada pregunta. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Voto a favor, dijo uno de los accionistas principales. Esta es exactamente el tipo de innovación que necesitamos. Yo también, dijo otro. La señora Burgos ha demostrado que vale su peso en oro. Cuando la votación terminó, la moción había pasado por unanimidad. Vera tenía luz verde para su división. Omar la esperaba fuera de la sala, con una sonrisa orgullosa. Lo hiciste increíble. No podría haberlo hecho sin ti, dijo ella. Sin tu apoyo, sin la oportunidad que me diste. No, la corrigió. Lo hiciste tú sola. Yo solo abrí la puerta. Tú entraste y conquistaste la sala. Vera sintió una oleada de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si perteneciera. Como si tuviera un propósito. Pero las cosas con Omar se estaban volviendo más complicadas. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más se daba cuenta de que sus sentimientos estaban cambiando. Ya no era solo gratitud o respeto. Era algo más profundo. Se encontraba pensando en él a horas extrañas. Preguntándose qué estaba haciendo, si estaba comiendo bien, si estaba estresado. Y cuando estaban juntos, su corazón latía un poco más rápido, pero él mantenía su distancia. Seguía siendo educado, atento, pero nunca cruzaba la línea hacia lo romántico. Era como si temiera que si se acercaba demasiado, ella huiría. Una noche, después de una cena particularmente tensa donde apenas hablaron, Vera ya no pudo soportarlo. ¿Por qué haces esto? Omar levantó la vista de su plato. ¿Hacer qué? Mantenerme a distancia. Actuar como si fuéramos socios comerciales en lugar de lo que sea que somos. Él puso su tenedor. Porque no quiero presionarte. No quiero que sientas que tienes que corresponder mis sentimientos por gratitud o obligación. ¿Y si quiero? Dijo Vera suavemente. ¿Y si mis sentimientos no son sobre gratitud u obligación? Omar la miró, esperanza y miedo luchando en su rostro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no sé lo que siento exactamente. Pero sé que cuando estoy contigo, me siento segura. Feliz. Y cuando no estás, te extraño. ¿Es eso amor? No lo sé. Pero es algo. Omar se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos. No quiero apresurarte. No quiero que sientas que tienes que decidir ahora. No estoy decidiendo, dijo Vera. Solo estoy siendo honesta sobre dónde estoy. Y quiero que tú también seas honesto. ¿Todavía me amas? ¿O eso se desvaneció cuando me convertí en esta persona diferente? Te amo más ahora que antes, dijo Omar con voz ronca. La mujer que eras era maravillosa. Pero la mujer en la que te has convertido, con todo lo que has superado, con la fuerza que has mostrado. Eres extraordinaria. Y estoy enamorado de ti cada segundo de cada día. Vera sintió lágrimas en sus ojos. Entonces deja de mantener la distancia. Deja de actuar como si esto fuera solo un negocio. Porque no lo es. No para mí. Omar la atrajo hacia él, sosteniéndola cerca. No lo es para mí tampoco. Nunca lo fue. Y por primera vez desde la boda, se besaron de verdad. No un roce casto para las cámaras, sino un beso de verdad. Profundo, apasionado, lleno de todo lo que no habían dicho. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto cambia todo, susurró Vera. Sí, acordó Omar. ¿Estás lista para eso? No lo sé, admitió. Pero quiero intentarlo. Contigo. Los siguientes meses fueron una revelación. Su relación evolucionó de un matrimonio de negocios a algo real. Pasaban las tardes hablando, riendo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Se mudaron de habitaciones separadas a compartir la suite principal. Y lentamente, fragmento por fragmento, la memoria de Vera comenzó a regresar. No todo de una vez, sino en flashes. Un recuerdo de su primera cita con Omar. Una conversación que tuvieron sobre sus sueños. La forma en que él la hacía reír. No era completo.
Había vacíos grandes en su memoria que probablemente nunca se llenarían. Pero era suficiente para sentir una conexión con su pasado. Con la mujer que había sido. Un día, mientras trabajaban en su oficina, Vera encontró un archivo antiguo. Dentro había una fotografía de ella y su padre, sonriendo en lo que parecía ser la gran inauguración de Solana Consulting. Miró la fotografía durante mucho tiempo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Su padre había estado orgulloso de ella. La había amado. Y había luchado por ella hasta el final. Te extraño, papá, susurró. Y prometo hacer que valga la pena. Haré que Solana Consulting viva de nuevo. Lo haré por ti. Cuando Omar entró y la vio llorando, la abrazó sin decir palabra. A veces, el silencio era el mejor consuelo. El otoño estaba llegando a su fin. Quedaban 2 semanas para el final del año de su matrimonio. Vera estaba en la cocina del apartamento, mirando la ciudad cubierta con las primeras hojas de la decadencia. Los últimos meses habían sido intensos y al mismo tiempo mágicos. Se había adaptado completamente a la empresa, se había convertido en copropietaria no solo en papel, sino en realidad. Era respetada por los empleados, contaba con ella los socios. Se había encontrado a sí misma en este mundo de negocios. Pero lo principal, se había encontrado a sí misma junto a Omar. Su relación había cambiado después de la historia con Carmona. El muro invisible que los separaba se había derrumbado. Se habían acercado, pasaban las tardes conversando, cocinaban cenas juntos, caminaban por la ciudad. Y con cada día, Vera entendía más claramente, estaba enamorada. Irremediablemente, profundamente enamorada del hombre que alguna vez le rompió el corazón, pero ahora lo estaba reconstruyendo pieza por pieza con increíble ternura. El problema era uno, no sabía qué sentía Omar. Él era atento, cariñoso, pero nunca cruzaba la línea. No intentaba besarla, abrazarla de verdad, decir esas palabras que anhelaba escuchar. Se comportaba como si se estuviera preparando para la inevitable separación. Detrás de ella se escucharon pasos. Vera se dio la vuelta y vio a Omar. En sus manos sostenía copas de vino. Pensé que podrías tener frío, dijo, extendiendo una copa. Quería llamarte a la sala, pero te veías tan pensativa. Estaba pensando en nosotros, admitió honestamente. En lo que pasará en 2 semanas. Omar se quedó inmóvil, su rostro se volvió impenetrable. ¿Quieres irte? No, Vera se volvió hacia él completamente. Quiero quedarme. Si me lo permites. Él guardó silencio tanto tiempo que ella comenzó a dudar si había hecho lo correcto al abrir sus sentimientos. Pero luego él dejó su copa sobre la mesa y dio un paso hacia ella, tomando su rostro en sus manos. He soñado con escuchar esas palabras cada día de los últimos 6 meses, su voz temblaba. Temía tener esperanza. Pensé que cuando llegara el momento, te irías y te perdería de nuevo. Para siempre. No iré a ninguna parte, susurró Vera. Te amo. No recuerdo nuestro amor pasado, pero sé lo que siento ahora. Y esto es real. Omar se inclinó y la besó. No como en la boda, casto y formal. Este beso era real, apasionado, lleno de emociones que habían estado conteniendo demasiado tiempo. Vera respondió, rodeando con sus brazos su cuello, presionándose más cerca. En ese momento, algo hizo clic en su cabeza. Un destello. Un recuerdo. Estaban parados exactamente así, en los brazos del otro, hace muchos años. Entonces era verano, estaban en la azotea de su primera oficina. Él decía que construiría un imperio y la haría su reina. Ella reía, llamándolo soñador. Y luego la besó, y era el mismo beso, con la misma ternura y pasión. Vera se apartó, sus ojos muy abiertos. Recuerdo, susurró. Omar, recuerdo. Él se quedó inmóvil, sin creer. ¿Qué recuerdas? A nosotros. Entonces. Prometiste construirme un imperio. Yo decía que no necesitaba un imperio, te necesitaba a ti. Lágrimas corrían por sus mejillas. Recuerdo cómo te amaba. Cómo creía en ti.
cómo rompiste mi corazón esa noche. Los recuerdos fluyeron como una corriente. Su encuentro, la primera cita, las noches pasadas hablando sobre el futuro. Y luego, esa terrible noche. Su voz fría diciendo que ella había sido un error. Sus lágrimas, súplicas de que explicara. Su cruel rechazo. Y la lluvia, interminable, fría. Ella corriendo, sin ver el camino. Y luego, faros, un golpe agudo, oscuridad. Perdóname, Omar la sostenía, repitiendo una y otra vez. Perdóname. Fui un tonto. Un cobarde. No merezco tu perdón. Vera lo miraba a través de las lágrimas. El dolor del pasado era real, agudo. Pero el presente era más importante. Este hombre había cambiado. Había expiado su culpa, le había dado una nueva vida, la había ayudado a recuperar la memoria de su familia y limpiar el nombre de su padre. Él la amaba, entonces y ahora. ¿No era eso lo más importante? Te perdono, pronunció. Te ganaste ese perdón cada día de los últimos meses. Te convertiste en el hombre que siempre debiste ser. Omar la apretó contra sí, y ella sentía como sus hombros se sacudían. Él estaba llorando. Este hombre fuerte y exitoso lloraba de alivio, de alegría, de amor. La junta directiva estaba programada para el día siguiente. Vera debía presentar su informe anual como copropietaria. Era una formalidad, todos entendían que se había convertido en una parte integral de Tecnopulso. Pero el procedimiento requería reconocimiento oficial. Entró a la sala de juntas con confianza, en un elegante traje gris, con una carpeta de documentos. Alrededor de la mesa estaban sentadas todas las figuras clave de la empresa, incluidos varios inversores externos. Máximo le guiñó un ojo alentadoramente. Vera comenzó la presentación. Habló sobre los proyectos que había realizado, sobre nuevas estrategias, sobre indicadores financieros. Su voz era firme, confiada. Esta no era aquella chica asustada que hace poco había cruzado el umbral de la oficina. Esta era una mujer de negocios que conocía su valor. Cuando terminó, estallaron los aplausos. Uno de los inversores se levantó. Ha hecho un trabajo impresionante. Cuando hace medio año Omar anunció que la haría copropietaria, estábamos escépticos. Pero demostró que merece ese título. Más aún, se ha convertido en un activo para la empresa. Vera sonrió, aceptando el cumplido. Pero luego se enderezó. Sí, es cierto, dijo Vera en voz alta. Pero no podemos olvidar que hace poco era una persona sin hogar. Viví en un albergue durante 3 años. Perdí la memoria debido a un trauma que recibí hace más de 10 años. Y sí, mi matrimonio con Omar comenzó como un contrato. Pero ¿saben qué más es cierto? Trabajé como una condenada estos meses. Aprendí lo que no recordaba. Demostré mi valor cada día. Y, a juzgar por las cifras que acaban de ver, lo logré. Recorrió con la mirada a los presentes. Mi pasado no define mi presente. No importa de dónde vine. Importa en quién me convertí. Y si alguno de ustedes cree que no merezco estar aquí, estoy lista para escuchar quejas específicas sobre mi trabajo, no sobre mi biografía. Máximo fue el primero en comenzar a aplaudir. Luego se unieron los demás. Incluso aquellos que hace un minuto miraban con duda, ahora asentían con respeto. Omar se acercó a Vera y tomó su mano. Por cierto, hay una noticia más, se dirigió a los reunidos. Nuestro matrimonio contractual ya no es contractual. Vera aceptó quedarse como mi esposa por propia voluntad. Y yo soy el hombre más feliz del mundo. 2 meses después, Vera estaba en la oficina que ahora era completamente suya, un gran despacho luminoso en el piso 20 con vista a la ciudad. En la puerta lucía una placa con su nombre y cargo, directora de operaciones. Había obtenido todo con lo que podía soñar. Un trabajo que amaba. Respeto de los colegas. Independencia financiera. Y, lo más importante, amor. Amor verdadero y profundo de un hombre que había pasado por el infierno para expiar su culpa.
Su historia no era un cuento de hadas. Era real, con dolor, traición, lucha. Pero eso era precisamente lo que hacía su victoria tan dulce. Habían pasado por el fuego y salido más fuertes, juntos. Llamaron a la puerta y entró Omar con 2 tazas de café. ¿Pausa para el almuerzo? Con gusto, sonrió Vera. Se acercaron a la ventana y ella se apoyó en él, mirando la ciudad abajo. En algún lugar allá, no hace mucho, estaba esa chica sin hogar que ella era hace un año. Perdida, sola, sin esperanza. Pero sobrevivió, se levantó, se hizo más fuerte. Y ahora tenía todo. Memoria del pasado. Amor. Presente. Y futuro.